sino que fueron borradas del mapa. Dejaron de existir como instalaciones militares operativas antes de que saliera el sol. Y para empeorar las cosas, 300.000 soldados israelíes desplegados en múltiples frentes activos se despertaron esta mañana en una situación de pesadilla. Una condición que cualquier comandante militar en la historia reconocería como la antesala de una derrota catastrófica. Quedaron varados sin municiones, sin combustible y sin esa base logística que separa a una fuerza de combate real de una simple turba armada. Esto no fue un accidente ni pasó por arte de magia. Tampoco sucedió porque Irán tuviera suerte o porque Israel cometiera un solo error fatal. La realidad es que Teherán ejecutó una campaña estratégica que fue planeada, preparada y ensayada al milímetro. Mostraron un nivel de sofisticación operativa que la comunidad de inteligencia occidental subestimó sistemáticamente durante años. Y es el mismo nivel de capacidad que la cúpula de defensa israelí juraba a sus líderes políticos que estaba fuera del alcance iraní. Ambas evaluaciones estaban completamente equivocadas, y el precio de esa arrogancia se está pagando ahora mismo de la forma más cruda y palpable posible. 50 bases reducidas a escombros, 1.200 impactos de misiles registrados a lo largo y ancho de un país que es más pequeño que el estado de Nueva Jersey, y 300.000 soldados mirando cajas de municiones vacías, atrapados en posiciones que ya no pueden defender, posiciones de las que, para el colmo, ni siquiera pueden retirarse de manera segura. Lo que pasó anoche no fue el clímax de este conflicto, para nada. Fue exactamente el momento en que el desenlace se volvió evidente para cualquiera que esté dispuesto a ver la realidad operativa sin filtros. Es cierto que las fuerzas israelíes aún no se han rendido, pero seamos sinceros, un ejército sin municiones, sin gasolina y sin la base que le da sentido a su organización, no es un ejército con posibilidades de ganar. Es simplemente un ejército que está sentado esperando a ver cómo le llega su final. En el análisis que viene a continuación, vamos a desmenuzar las preguntas que realmente definen el peso estratégico de esta noche histórica. ¿Cómo diablos logró Irán planear y ejecutar un ataque simultáneo de 1.200 misiles contra 50 objetivos distintos? Objetivos que, además, estaban esparcidos por toda la infraestructura militar israelí. ¿Y qué nos dice la precisión quirúrgica de este ataque sobre la preparación de inteligencia que hubo detrás? ¿Qué significa realmente en el campo de batalla que 300.000 efectivos se queden sin balas? ¿Qué tan rápido se hace pedazos la capacidad de combate? ¿Y qué opciones reales les quedan a esos comandantes? ¿Y en qué momento exacto estar varado se convierte en una rendición obligada? También veremos cómo ha reaccionado Washington ante la destrucción total de una arquitectura militar que les costó décadas y cientos de miles de millones de dólares construir. ¿Y qué revela esa reacción sobre los verdaderos límites del compromiso gringo con sus aliados en la región? Finalmente, cuando te borran 50 bases y te inmovilizan a 300.000 soldados, ¿cómo va a quedar el mapa de este conflicto para el día de mañana? ¿Quién tiene ahora la sartén por el mango? Si este nivel de análisis estratégico te aporta valor, ese que va más allá de los titulares baratos y entra en la realidad operativa pura y dura, suscríbete y quédate conmigo en este desglose. Dale a me gusta. Compártelo con cualquiera que realmente quiera entender qué demonios está pasando en el Medio Oriente en este momento. Y déjame tu opinión en los comentarios. Te aseguro que los leo todos, así que, sin más rodeos, metámonos de lleno en el análisis. La primera pregunta que se hace cualquier analista serio al toparse con una operación de este calibre no es ¿qué pasó? Las evaluaciones de daños ya responden a eso con una claridad brutal y sin censura. La verdadera primera pregunta es ¿cómo? ¿Cómo es capaz una organización militar de coordinar y ejecutar un ataque simultáneo contra 50 objetivos separados en un área de 22.000 kilómetros cuadrados? Todo esto usando 1.200 armas individuales en una sola noche de operaciones. Y lo más cabrón, manteniendo la precisión exacta para destruir infraestructura militar blindada de verdad, en lugar de solo rasparles la pintura a los muros. Y entonces, descubrimos que la respuesta no empieza con los misiles en sí. Empieza con un trabajo de inteligencia brutal que preparó el terreno meses, o incluso años antes del ataque. Toda instalación militar de alta seguridad presenta un rompecabezas táctico que requiere conocer hasta el último detalle de su plano interno. Tienes que saber exactamente dónde están los tanques de combustible en relación con la cerca perimetral. Necesitas ubicar los depósitos de municiones respecto a los caminos de acceso y dónde se esconden los nodos de mando y control dentro del complejo. Incluso, debes calcular cómo están orientados los hangares de los aviones frente a la dirección del viento dominante, ese que propagaría los incendios después del impacto.
Este nivel de detalle enfermizo no lo consigues solo mirando fotos de satélite. Requiere un esfuerzo constante y sostenido, recopilando inteligencia de múltiples fuentes. Hablamos de combinar reconocimiento satelital, intercepción de señales, espionaje humano a la vieja escuela y hasta la explotación de datos comerciales. Datos que, por un descuido, terminan revelando el diseño de las instalaciones con una precisión que da miedo. Lo que pasó después deja claro que la preparación de inteligencia de Irán armó y pulió una base de datos de objetivos durante muchísimo tiempo. El patrón de impacto en cada una de las 50 bases atacadas cuenta la misma historia aterradora. Las armas no cayeron a lo loco dentro del perímetro de la base, sino que golpearon elementos funcionales muy específicos. Hicieron pedazos la infraestructura de combustible, los almacenes de municiones, las pistas de aterrizaje, las instalaciones de mando y los sistemas de radar. Y lo hicieron en secuencias que demuestran una prioridad calculada para destruir primero lo más vital para el funcionamiento de la base. Para que te des una idea, en Nevatim, la base principal donde operan los cazas F-35 en el Negev, se registraron 74 impactos directos de misiles. Todo esto en una secuencia de ataque que duró unos interminables 110 minutos. En ese momento, la selección de blancos dentro de Nevatim siguió una lógica aplastante enfocada en anular la capacidad de defensa de la base. Primero volaron en pedazos los radares y los sistemas de control de tiro, y ya con la base ciega, se fueron de lleno contra los hangares de los aviones y los sistemas de combustible, que son su verdadera fuerza de ataque. Es la regla de oro: tienes que incapacitar la defensa antes de destruir la ofensiva. Eso no es improvisar sobre la marcha. Eso es planificación operativa pura y dura ejecutada con una precisión quirúrgica. Todo el paquete del ataque se organizó en 5 ejes de avance simultáneos. A cada eje se le asignó una categoría específica de objetivos y un tipo de arma particular. Todo perfectamente calculado según el nivel de blindaje y las características funcionales de lo que iban a destruir. El primer eje, con unos 350 misiles, se le fue a la yugular a la infraestructura de las bases aéreas en todo el sector norte. Ramat David, Megido y las pistas de dispersión que apoyan las operaciones del norte fueron atacadas en la misma ventana de 200 minutos. Con esto, le quitaron a la red de defensa aérea israelí cualquier oportunidad de concentrarse en defender un solo frente. El segundo eje descargó aproximadamente 280 misiles directo contra la logística de las fuerzas terrestres y la infraestructura de mando en la zona centro. El tercer eje, con cerca de 220 misiles, se encargó de machacar las bases del sector sur, incluyendo Nevatim y Tel Nof. El cuarto eje lanzó unos 200 misiles contra los radares y la red de defensa aérea de todos los sectores al mismo tiempo. Utilizaron tácticas de guerra electrónica desde el primer segundo para degradar la cobertura de los radares antes de que llegaran los golpes más pesados. Y finalmente, el quinto eje funcionó como un as bajo la manga con unos 150 misiles de reserva. Estos se usaron para rematar objetivos que necesitaban un segundo golpe, o contra blancos de oportunidad que fueron quedando expuestos en la fase inicial. La respuesta defensiva logró tasas de intercepción que los portavoces militares israelíes se han negado a confirmar en público. Y la verdad, ese silencio ensordecedor ya nos dice muchísimo de lo que en realidad pasó. Mi evaluación, basada en los datos de daños disponibles, sugiere que las tasas reales de intercepción en todo el ataque fueron una burla. Estuvieron muy por debajo de esas cifras infladas que los funcionarios israelíes siempre han presumido sobre sus sistemas de defensa. La mezcla letal de saturación simultánea por múltiples frentes, la guerra electrónica y las trayectorias de vuelo tan específicas de las armas crearon una geometría de ataque perfecta. Empujaron cada maldita capa de la red defensiva israelí mucho más allá de los límites para los que fue diseñada. El famoso domo de hierro quedó como un simple espectador, totalmente irrelevante ante los perfiles de vuelo de estos misiles. A los sistemas Arrow 2 y Arrow 3 les llovió una densidad de objetivos que simplemente superó su capacidad para interceptar amenazas al mismo tiempo. Y las baterías Patriot, que se suponía debían proteger las joyas de la corona, se saturaron por completo. Ni siquiera pudieron terminar de disparar contra la primera oleada antes de quedar totalmente rebasadas. Cuando amaneció, las imágenes de reconocimiento mostraron un panorama de devastación total que te deja helado. Algo que jamás se había visto en toda la historia de este violento conflicto. 50 instalaciones militares a lo largo de todo Israel mostraban la firma inconfundible de una destrucción funcional completa. Pistas de aterrizaje llenas de cráteres, edificios colapsados, depósitos de combustible en llamas y explosiones secundarias porque los almacenes de municiones seguían reventando.
La red de bases aéreas operativas del ejército israelí pasó de ser una máquina bien aceitada para operaciones intensas a convertirse en una colección de hoyos y escombros. Y arreglar ese desastre absoluto les va a tomar meses enteros, no unos cuantos días. Pero lo que me parece la consecuencia operativa más brutal de los ataques de anoche, incluso más grave que la destrucción física de esas 50 bases, es la situación en la que dejaron a los soldados. 300.000 efectivos israelíes desplegados en frentes activos están ahora metidos en un callejón sin salida. Para entender por qué, tenemos que darle un vistazo rápido a cómo funciona realmente la logística militar moderna. Porque la diferencia entre lo que la gente imagina en las películas y cómo se abastece de verdad a un ejército en combate continuo es abismal. Es una brecha lo suficientemente grande como para explicar por sí sola el desastre estratégico de esta noche histórica. Una fuerza militar moderna de armas combinadas no carga sus suministros a cuestas por el campo de batalla. Ya no estamos en la época en la que los ejércitos llevaban sus provisiones en carretas y caballos de carga. Hoy en día, todo opera con un sistema de reabastecimiento continuo y en constante movimiento. Es una enorme tubería logística que mueve balas, diésel, comida, refacciones y medicinas desde los grandes depósitos nacionales hacia puntos de distribución intermedios. De ahí pasa a las unidades de suministro en la línea del frente y finalmente llega a las trincheras donde se consume todo. La tropa que está peleando en el frente es simplemente el último eslabón de una cadena larguísima y vulnerable, y su capacidad para luchar depende 100% de que ese flujo de suministros no se corte en ningún punto del trayecto. Y aquí viene la jugada maestra, porque la campaña de ataque de Irán no le apuntó al final de la cadena. Se fueron directo contra los puntos de origen para ahogar al enemigo desde la raíz. Reventaron los depósitos de almacenamiento a nivel nacional, la infraestructura de distribución, los nodos de transporte y las bases por donde fluye toda la sangre de este sistema logístico. Al aniquilar 50 bases en una sola madrugada, Teherán no solo rompió algunos eslabones de la cadena de suministro, destruyó por completo los cimientos desde donde se maneja, se surte y se mantiene viva esa misma cadena. ¡Ojo! Los 300.000 soldados en el frente no se quedaron sin balas anoche mismo por arte de magia. Se van a quedar sin balas en los próximos días a medida que se gasten lo que traen puesto en pleno combate. Y la pesadilla para ellos es que la tubería que debería mandarles más suministros ya no sirve para absolutamente nada. Vale la pena analizar los tiempos exactos de este consumo a fondo, porque la cuenta regresiva ya empezó. Una brigada blindada israelí estándar metida en combate continuo se traga unas 400 toneladas de municiones al día. Hablamos de proyectiles de artillería, rondas de tanques, balas de infantería, misiles antitanque y absolutamente todo lo necesario para atacar y defenderse al mismo tiempo. 300.000 soldados organizados en divisiones completas representan un gasto diario de municiones que es verdaderamente monstruoso. A ese ritmo intenso de pelea, van a vaciar todo el suministro que llevan en sus vehículos en unas 72 a 96 horas máximo. Después de cruzar esa línea crítica, las unidades van a tener que empezar a racionar las balas desesperadamente. Tendrán que restringir los disparos solo para los enfrentamientos de vida o muerte, y guardar los misiles antitanque únicamente para blancos confirmados. Además, el fuego de apoyo de artillería quedará limitado estrictamente a situaciones de emergencia absoluta para no quedarse en ceros. Racionar te permite estirar un poco más el suministro, claro está, pero al mismo tiempo hace pedazos tu efectividad en combate de forma proporcional a las restricciones que te imponen. Y agárrate, porque la situación con el combustible es igual de crítica y corre en contra del reloj casi a la misma velocidad. Los vehículos blindados de Israel tragan cantidades industriales de combustible diésel a cada kilómetro que avanzan. Un poderoso tanque de batalla Merkava 4 necesita que le llenen el tanque apenas después de unos 500 kilómetros de movimiento operativo, y el consumo de los vehículos de apoyo multiplica esa necesidad básica de los blindados entre 8 y 10 veces para mantener a toda la formación armada operando. Hacer polvo los depósitos de combustible y la red de distribución significa una condena directa para las tropas desplegadas. Ahora mismo, solo están sobreviviendo con el diésel que les queda en los tanques y en sus propios camiones cisterna. Si mantienen el ritmo de una operación de combate, ese suministro les va a durar apenas entre 48 y 72 horas. Después de eso, mover las unidades se va a volver un infierno, y sus operaciones quedarán completamente atadas de manos. Por otro lado, tenemos el tema del alimento, que aunque parece menos urgente en medio de los balazos, tiene su propia bomba de tiempo. Es un problema que se va agravando con el paso de los días y termina cobrando una factura altísima. Al arrasar con las cámaras frigoríficas y la red de distribución de raciones, los soldados en el frente no tienen de otra que comerse lo que traen en sus mochilas.
Normalmente, eso les alcanza para sobrevivir de 3 a 5 días por soldado, no más. Cuando esas raciones se acaben, van a tener que empezar a conseguir comida a nivel local como puedan. Y ese proceso destruye por completo la moral. Distrae a los soldados de pelear y mete riesgos sanitarios gravísimos por andar comiendo cualquier cosa en una zona de guerra activa. Tener a 300.000 efectivos enfrentando esta escasez combinada de golpe no es un simple problema táctico pasajero. Es una crisis estratégica a escala monumental que los tiene asfixiados. En este momento, los comandantes de esas divisiones están parados frente a decisiones donde ninguna opción es buena. Están literalmente entre la espada y la pared. Pueden seguir atacando y quemar las municiones que les quedan muchísimo más rápido. Pero eso significa agotar el último suspiro de recursos que los separa de quedarse completamente indefensos en el campo de batalla. La otra ruta es pasar a la defensiva para hacer que las balas duren un poco más. Pero al hacer eso, le están regalando toda la iniciativa al enemigo en bandeja de plata. O bien, pueden empezar a ordenar la retirada de las posiciones de avanzada hacia zonas donde todavía exista algún rastro de logística funcionando. Claro, tragándose entero el costo territorial y el golpe psicológico brutal que implica que todo el mundo te vea retroceder. Ninguna de estas alternativas pinta un escenario favorable para ellos, ni de broma. Al final del día, la decisión que tomen es simplemente elegir qué tipo de derrota quieren saborear y a qué velocidad quieren que les llegue. Conozco por experiencia cómo los altos mandos militares y políticos en Estados Unidos procesan una crisis de este calibre. Y lo sé porque he estado sentado en esas mismas salas de reuniones durante crisis anteriores en el Medio Oriente. La realidad es que la cultura institucional que rige esas discusiones de alto nivel no cambia de la noche a la mañana. La primera respuesta en Washington siempre es recopilar información a lo loco. Se preguntan qué carajos pasó exactamente, de qué tamaño es el daño real y cuáles son las opciones inmediatas sobre la mesa. La segunda fase de respuesta es desarrollar esas opciones a nivel táctico. Evalúan qué puede hacer realmente el poder militar estadounidense, cuánto les va a costar y en cuánto tiempo pueden ejecutarlo. Pero la tercera respuesta, y esta es la que verdaderamente desnuda los límites de su compromiso, es la evaluación política de esas opciones. Es ahí donde chocan de frente con las restricciones políticas que dictan lo que un gobierno democrático con compromisos globales puede hacer en la vida real. La evaluación de opciones que hizo Washington en las horas posteriores a este ataque arrojó una serie de conclusiones durísimas. Son verdades que el liderazgo israelí está encontrando sumamente incómodas y difíciles de tragar. La opción de armar un reabastecimiento de emergencia, enviando municiones de precisión y combustible por aire a través del ejército estadounidense, es operativamente factible. El problema es que, desde el punto de vista logístico, se queda totalmente corta para apagar el incendio. La capacidad de recepción de las bases aéreas israelíes, que medio sobrevivieron a los bombardeos de anoche, está drásticamente reducida. El volumen de suministros que se requiere para mantener a 300.000 soldados en operaciones de combate activo es monstruoso. Simplemente supera por mucho lo que un puente aéreo puede entregarle a una infraestructura de recepción que está hecha a pedazos. Los aviones de carga gringos pueden llevar una pequeña fracción de lo que se necesita con urgencia. Pero de ninguna manera pueden restaurar todo el sistema logístico nacional que los misiles iraníes destruyeron la noche anterior. Por otro lado, está la opción de la intervención militar estadounidense directa. Esta implicaría usar activos de ataque gringos para destruir la infraestructura de lanzamiento de misiles iraní y quitarle a Teherán su capacidad de seguir atacando. Sin embargo, Washington ya hizo sus cálculos de riesgo y llegó a la conclusión de que ese escenario no les conviene para nada. Lanzar una acción militar estadounidense directa contra territorio iraní activa automáticamente el escenario del cierre del estrecho de Hormuz. Y ese es un golpe que el mercado energético global simplemente no puede soportar con los precios actuales del petróleo. Además, esto activaría las opciones de represalia de Irán contra las bases militares estadounidenses ubicadas en Qatar, Bahrein y Kuwait. Estamos hablando de bases que están a tiro de piedra de los mismos misiles que acaban de borrar del mapa 50 instalaciones israelíes. Misiles que podrían impactar a los gringos con la misma precisión quirúrgica y un efecto igual de devastador. Tomar ese camino significa arriesgarse a una escalada militar descontrolada que, una vez iniciada, no tiene un punto de freno claro. Llevaría a una guerra de una escala que ningún líder político en Estados Unidos está dispuesto a autorizar en este momento. Luego tenemos el tema de reubicar a los grupos de ataque de portaaviones estadounidenses, un patrón que se repite constantemente en este conflicto. A los portavoces del Pentágono cada vez les cuesta más trabajo salir a decir que estos movimientos son simples maniobras de rutina. La verdad es que reflejan una evaluación operativa genuina y un temor muy real.
Mantener los barcos en posiciones de avanzada, dentro del alcance de los misiles antibuque iraníes, conlleva un riesgo absolutamente inaceptable, especialmente ahora que Irán ha demostrado que no le tiembla la mano para usar armas de ataque de precisión a gran escala. Es cierto que la aviación de los portaaviones puede aportar al panorama militar regional desde distancias largas y seguras, pero esa contribución disminuye drásticamente a medida que te alejas del objetivo. Y el mensaje psicológico y político de ver a los grupos de portaaviones operando lejísimos, en lugar de estar en la primera línea de defensa, es clarísimo. Ese repliegue destruye la función de disuasión que se supone que deben tener, y ningún observador en la región se come ya el cuento de la intimidación. Lo que Washington le ha comunicado a Tel Aviv se dijo con ese lenguaje diplomático y cuidadoso que usan los gobiernos para dar malas noticias. Les dejaron claro que el apoyo estadounidense sigue firme en principio y en la entrega de material bélico, pero solo hasta donde las cadenas de suministro destrozadas y las limitantes políticas actuales lo permitan. En pocas palabras, meterse a los golpes directamente contra Irán no es una opción que el cálculo político y estratégico de Estados Unidos pueda respaldar ahorita. Para un gobierno israelí que estructuró toda su arquitectura de seguridad creyendo ciegamente en que el respaldo estadounidense era incondicional, esto es un balde de agua fría. Esa comunicación cae con el peso de una revelación estratégica que cambia las reglas del juego. El apoyo nunca fue incondicional, la neta es que nunca lo ha sido. Simplemente, anoche, las condiciones de ese apoyo se hicieron visibles para todo el mundo. Mi evaluación de la doctrina estratégica iraní se ha ido formando a lo largo de muchísimos años de observar cómo Teherán toma decisiones bajo extrema presión. Y mi conclusión es que Irán no busca derrotar a Israel de la manera en que el pensamiento militar convencional define una victoria. Teherán no está buscando invadir y ocupar el territorio israelí, ni destruir el Estado de Israel, ni capturar un objetivo militar que puedas marcar con una tachuela en un mapa. Lo que Irán está buscando es el agotamiento total del enemigo. Buscan la degradación sistemática de la capacidad y la voluntad de Israel para sostener este conflicto. Quieren alargar esto hasta que los costos políticos y militares superen por mucho lo que la sociedad israelí y su patrocinador gringo estén dispuestos a pagar. Esta doctrina del agotamiento no es un plan de respaldo ni un premio de consolación, porque a Irán le falta capacidad para un ataque directo y definitivo. Es su enfoque estratégico de primera opción y demuestra que entienden a la perfección las debilidades específicas del adversario que tienen enfrente. Israel es un país territorialmente pequeño, pero con un ejército gigantesco y carísimo, que además depende como adicto del reabastecimiento continuo de Estados Unidos. Tienen una estructura de fuerzas basada en reservistas, lo que significa que movilizarlos por periodos largos le arranca un pedazo enorme a su economía. Y por si fuera poco, tienen un sistema político democrático donde la tolerancia del público para aguantar bajas sostenidas y parálisis económica tiene límites muy marcados. Cada una de estas características crea un punto de presión perfecto que la doctrina de agotamiento iraní está diseñada para explotar al máximo. La destrucción de 50 bases y el hecho de dejar a 300.000 soldados atrapados sin balas no es el punto final de la campaña de Irán. Es apenas un hito, una demostración de que el límite del agotamiento israelí es alcanzable y de que tienen las herramientas operativas listas para lograrlo. La siguiente fase de esta campaña va a meter muchísima presión sobre las dimensiones económicas y sociales de la sostenibilidad de Israel. Van a ir por la infraestructura energética que mantiene viva a la población civil y por el sistema financiero que paga las cuentas de las operaciones militares. Van a apuntar a las redes de transporte que conectan los centros económicos del país y al tejido social mismo. Van a presionar a una sociedad a la que se le está exigiendo aguantar una movilización militar indefinida, mientras viven en condiciones de inseguridad física y terror real. Lo que me parece más cabrón de la paciencia estratégica de Irán es lo que revela sobre la calidad del pensamiento institucional que tienen de fondo. Las estrategias de agotamiento obligan a quien las aplica a tragarse costos a corto plazo muy dolorosos. Tienen que aguantar los ataques de Israel, soportar la asfixia de la presión estadounidense y mantener un sacrificio económico durísimo. Todo al servicio de un objetivo a largo plazo que no va a llegar en meses, sino que requiere años de trabajo. Ese nivel de paciencia estratégica es rarísimo de ver en el mundo moderno. Exige una coherencia institucional impecable, una continuidad en el liderazgo político y una población que entienda y acepte la lógica del sacrificio que le están pidiendo. Irán ha demostrado tener estas tres cosas a lo largo de 50 años de presión constante que precedieron a este conflicto.
Y los eventos de los últimos meses han dejado en claro que esa paciencia estratégica ya pasó de la fase de desarrollo a su fase de empleo operativo real. El contraste que hay con la cultura estratégica israelí es súper revelador y desde mi punto de vista analítico explica gran parte del desastre operativo actual. Históricamente, la cultura estratégica de Israel siempre ha priorizado la acción rápida y decisiva. Están acostumbrados al modelo de la guerra de los 6 días, al modelo del audaz rescate de Entebbe, al modelo del ataque quirúrgico impecable. Esos enfoques son buenísimos para crisis de alta intensidad pero de muy corta duración, especialmente contra enemigos que no tienen capacidad para responder de forma sostenida. Pero resultan ser pésimos para enfrentar un conflicto contra un adversario cuya estrategia está diseñada específicamente para sobrevivirles y agotarlos, en lugar de chocar de frente. Cuando la pelea se trata de resistencia y no de una victoria fulminante, las ventajas que Israel ha cuidado tanto empiezan a valer menos. La superioridad aérea, la ventaja tecnológica y el respaldo de Estados Unidos ya no importan tanto frente a las cartas que Irán ha estado construyendo en las sombras. Irán ha construido sus ventajas a través del aislamiento, la autosuficiencia, la paciencia estratégica y una doctrina operativa diseñada para jugar a largo plazo. Creo firmemente que estamos siendo testigos de un punto de inflexión estratégico, cuyas consecuencias van a sacudir el mundo mucho más allá de las fronteras de Israel e Irán. La destrucción absoluta de 50 bases de las fuerzas israelíes en una sola noche y dejar a 300.000 soldados varados sin municiones es algo inaudito. Sumémosle a esto la incapacidad demostrada del poder estadounidense para prevenir o revertir de inmediato esta masacre logística. Estos no son simplemente eventos que el orden internacional actual vaya a absorber para luego seguir como si nada hubiera pasado. Son eventos que aceleran y cristalizan una reestructuración brutal de las relaciones de poder regionales y mundiales que se ha estado cocinando durante años. En Moscú, por ejemplo, el cálculo estratégico ahorita es muy sencillo y sumamente favorable para ellos. Cada sistema de armas ruso que demuestre ser efectivo en manos iraníes contra la arquitectura defensiva respaldada por Estados Unidos es oro molido. Es una validación tremenda de la tecnología de defensa rusa que trae beneficios comerciales, diplomáticos y estratégicos que van más allá de este conflicto. Para que te des una idea, los misiles Caliber que se usaron en el ataque de anoche ya eran el sistema de misiles de crucero más probado en combate del mercado internacional. Pero ver cómo barrieron con 50 bases del ejército israelí va a despertar el interés de compra de muchísimos gobiernos en el mundo. Todo aquel que esté evaluando opciones de ataque de precisión va a querer esos misiles. Y ese interés se traduce directamente en contratos de defensa millonarios, nuevas relaciones diplomáticas y muchísimo peso estratégico para Moscú en múltiples regiones al mismo tiempo. Por el lado de Pekín, las implicaciones se centran en su gran competencia global con Washington. China ha estado observando la respuesta estadounidense a esta crisis con la atención de un francotirador, analizando cómo su gran rival toma decisiones bajo presión. El patrón que se ha ido dibujando les está dando mucha información valiosa. Ven cómo Estados Unidos reubica sus portaaviones por miedo, cómo sus opciones de reabastecimiento logístico están limitadas y cómo sus políticos se mueren de pánico de autorizar un ataque directo. Todo esto le está dando a China un mapa súper detallado de cuáles son las condiciones bajo las cuales los compromisos de seguridad gringos topan con pared. Y ten por seguro que ese mapa va a guiar la planificación estratégica china en todos los escenarios donde las promesas estadounidenses estén de por medio, lo cual significa, básicamente, en todos los escenarios que a los intereses de China le importan. Para la comunidad internacional en general, la lección más fuerte de anoche es la que destroza por completo el cuento que ha sostenido el dominio gringo desde el fin de la Guerra Fría. Esa narrativa de que alinearte con Washington te daba garantías de seguridad tan blindadas que ningún enemigo se atrevería a atacarte. Ver 50 bases destruidas y 300.000 soldados abandonados a su suerte es la refutación empírica y más brutal de esa supuesta garantía. Los gobiernos del sur global, esos que han sido presionados, sancionados y amenazados para alinearse con los intereses de Estados Unidos bajo la promesa implícita de protección, están tomando nota. Están sacando conclusiones de esta bofetada de realidad que, sin duda alguna, van a remodelar sus cálculos de política exterior para toda una generación. Y luego está la dimensión de la energía, que introduce una variable económica global que vuelve cualquier otro cálculo muchísimo más urgente y peligroso. Irán demostró que tiene las agallas y la capacidad operativa para realizar ataques de precisión a una escala masiva. Si combinas esto con el hecho de que controlan geográficamente el estrecho de Hormuz, te das cuenta de que acaban de inyectarle un impuesto de riesgo permanente a los precios mundiales de la energía.
Un riesgo que, por cierto, los mercados financieros todavía no han asimilado por completo. Cada punto porcentual que suba ese impuesto de riesgo representa un golpe directo a la economía de cualquier país de la Tierra que importe energía. Y las consecuencias políticas de mantener los precios de la energía por las nubes son aterradoras. Hablamos de inflación descontrolada, crecimiento económico estancado y una inestabilidad social que va a presionar a gobiernos que no tienen nada que ver con este conflicto. La presión los va a obligar a empujar por una resolución diplomática en términos que, al final, van a tener que acomodar los intereses estratégicos de Irán. Ese famoso mundo multipolar que la diplomacia de Rusia y China ha estado vendiendo como el nuevo orden mundial ya llegó. Y no llegó a través de sentarse a platicar o por una evolución política pacífica, sino a través de una demostración de fuerza letal en el campo de batalla. La base militar que sostenía la hegemonía unipolar de Estados Unidos ha llegado a los límites de su poder de proyección y anoche se comprobó. El Medio Oriente, que durante toda una generación sirvió como la vitrina de exhibición más espectacular del poderío estadounidense, acaba de cambiar de papel. Ahora se ha convertido en la demostración más cruda de las fronteras y los límites de ese mismo poder. Y esos límites no se van a volver a expandir nada más porque los políticos en Washington tengan ganas de que así sea. Solo podrían expandirse si alguien ataca las dinámicas estratégicas y militares de fondo que crearon esta situación en primer lugar. Pero para enfrentar esas dinámicas se requiere un reconocimiento honesto de lo que reveló la noche de ayer, algo que la cultura política estadounidense actual no está dispuesta a hacer. En mis 30 años trabajando en análisis militar, he aprendido que los momentos más importantes en la historia de la estrategia rara vez son esas batallas de película que llenan los libros. En realidad, son los momentos silenciosos, donde la realidad operativa de repente se desvía por completo de lo que todo el mundo daba por hecho. Son esos instantes donde las suposiciones y las ilusiones se convierten en la primera gran baja de la guerra. La noche de ayer fue exactamente uno de esos momentos históricos. 1.200 misiles cayendo del cielo, 50 bases militares borradas del mapa y 300.000 soldados varados sin balas, acompañado de un Pentágono paralizado que no tuvo una respuesta militar inmediata para arreglar el problema. Estos no son simples datos aislados dentro de la vieja historia del dominio militar israelí y la supremacía estratégica estadounidense. Son exactamente el momento en el que esa vieja historia se acabó para siempre y comenzó una nueva. Obviamente, el guión de esta nueva historia todavía no está escrito por completo. Israel todavía conserva una capacidad militar residual bastante significativa que no se puede ignorar. Y el compromiso militar y político de Estados Unidos, aunque está atado de manos, no se ha retirado de la mesa. El conflicto va a seguir evolucionando a través de nuevas fases y los resultados de lo que viene no están definidos de antemano. Pero la gran pregunta de fondo sobre quién tiene la iniciativa estratégica y bajo qué términos se va a negociar el final de esto, se respondió anoche a gritos. Y se respondió con una claridad que los impactos de 1.200 misiles y la destrucción de 50 bases hacen muy difícil de discutir. Irán tiene la iniciativa estratégica de este conflicto. La tiene porque construyó una capacidad militar autosuficiente bajo condiciones de aislamiento que, irónicamente, estaban diseñadas para evitar que lo lograran. La tiene porque opera bajo una doctrina de agotamiento meticulosamente calibrada para destrozar las vulnerabilidades específicas de su adversario. Y sobre todo, la tiene porque ha demostrado que está dispuesto a usar ese poder destructivo a una escala y con una precisión que dejó a la maquinaria militar más poderosa del mundo temporalmente sin palabras. ¿Qué es lo que sigue en esta historia? La forma en que Israel se adapte al golpe, la manera en que Washington recalibre sus opciones y cómo se posicionen las potencias regionales y mundiales para el siguiente asalto, definirán el Medio Oriente por toda una generación. Déjame saber tu evaluación de los hechos aquí abajo en los comentarios. Esta es una conversación que realmente importa y tu perspectiva ayuda muchísimo a afilar el análisis general.